Bienvenidos a nuestro evento sobre procesos de negocio. Esperamos que les sea de provecho para detectar e implementar procesos en su negocio. Para mí es un gusto presentarles a nuestros consultores en estrategia, Sergio Gutiérrez, Aileen Pierce y Sofía Oviedo. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados. Pueden realizar preguntas o sus consultas por medio del chat y nuestros expertos las atenderán al final de la sesión. Muchas gracias, Catherine. Vamos a comenzar y aquí está la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción de qué es Imaginary Customer Experience. Luego vamos a ver quiénes somos nosotros como departamento de estrategia. Vamos a revisar hoy lo que son los procesos de negocio. Vamos a dar algunos ejemplos a través de unos casos de uso y al final vamos a contestar las preguntas que nos hayan dejado por el chat. Okay. Bueno, Imaginer somos una empresa de consultoría enfocada en el Customer Experience. Nosotros nos preocupamos por definir, analizar y mejorar todos aquellos procesos en las empresas que tienen la capacidad de generar un impacto sobre la experiencia de sus clientes, tanto internos como externos. Nosotros trabajamos bajo una metodología de fin a fin, entonces partimos de un diagnóstico donde identificamos las necesidades, definimos objetivos específicos, medibles y realistas y aplicamos una gama de metodologías certificadas de clase mundial para diseñar soluciones que aporten valor a través de mejores procesos y estrategias de negocio. También brindamos acompañamientos y soportes a nuestros clientes. Okay. Ahora sí, vamos a ver un poco qué es lo que hacemos nosotros desde el Departamento de Estrategia. Bueno, nosotros ofrecemos servicios de consultoría en 4 categorías. Nuestro objetivo es guiar a las empresas para que puedan adoptar una filosofía de trabajo que coloque a los clientes en el centro de su negocio. Buscamos ayudar a comprender el entorno que rodea sus experiencias para así diseñar o rediseñar en conjunto mejores procesos de negocio, estrategias comerciales internas, estrategias de cara al cliente y productos y servicios que promuevan experiencias únicas, excepcionales y personalizadas. Para ello utilizamos muchas metodologías y herramientas que vienen de Design Thinking, mapas de influencia, Journey Mapping, Six Sigma, modelos de negocio, propuestas de valor, estrategia de Océano Azul, entre otras. El día de hoy les vamos a hablar y presentar un poco acerca de los procesos de negocio, cómo estos impactan a la estrategia de las empresas y vamos a ir abarcando diferentes temas. Entonces, un proceso de negocio, nosotros escuchamos, hablamos y decimos palabras como ser más ágiles, más eficientes, innovación, experiencia del cliente, y al final de cuentas, todo esto nos lleva o se lleva a cabo a través de un proceso de negocio. Que un proceso de negocio, a grandes rasgos, en términos muy amplios, es cómo funciona una organización, una empresa. Esta empresa va a estar conformada por diferentes personas, que estas personas tienen que llevar a cabo sus tareas, sus rutinas día a día. Y esto usualmente o comúnmente se lleva a cabo por sistemas. Estos sistemas se interrelacionan con las personas y los diferentes departamentos para así poder generar un resultado. Vamos a poner el caso de un banco, donde lleva sus operaciones, o su operación la lleva por medio de tecnologías. Tienen unos clientes que van a solicitar un producto, una tarjeta. Entonces, esto se hace por medio de algún sistema o una plataforma que el banco tenga, aplicaciones web, un portal. A las personas, el personal del banco, le van a llegar esas tareas. La tarea puede ser desde cómo gestionar esta tarjeta, cómo recabar toda la información que el cliente nos brindó, dónde despachar la tarjeta y la confección de esta tarjeta. Al final, lo que vamos a tener es un resultado, pero este resultado tiene que ser satisfactorio para una buena experiencia al cliente. ¿Cómo puede ser así? De esta forma sería de que el cliente elija dónde quiere, por ejemplo, recoger esta tarjeta. O si bien puede personalizarlo, que lo dejen en su lugar de trabajo o en su domicilio. Que los procesos de negocio permiten a las organizaciones seguir un camino o estar bajo una línea, un norte, donde no tengan que estar yendo en círculos y por qué no descubriendo caminos muchísimo más cortos. Entonces, definir los procesos me va a permitir que sean más simples, más ágiles, más fáciles y que pueda yo mejorarlos. También garantizarme tener una visibilidad de todo el proceso en sí. Una foto de este proceso.
No importa si ese proceso es muy fácil o si el proceso es muy complicado, muy complejo. Lo que vamos a hacer es garantizar o asegurarnos la calidad de nuestros procesos y esto nos va a ahorrar en términos de costos y también encontrar aquellos cuellos de botella y poder evitar reprocesos. De cuenta, los clientes lo que van a buscar o van a identificar es que sus procesos sean más fáciles, más llevaderos, no sean tan engorrosos. Entonces, el cliente lo que va a buscar es siempre que su experiencia sea positiva. En este caso, una organización lo que tiene que encontrar es o reconocer esa necesidad que tiene el cliente para de esta manera suplir o inclusive superar las expectativas de lo que se le va a brindar. Conocer cuáles son sus buyer persona, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus motivaciones y cómo alinear las expectativas del cliente con las experiencias que una empresa puede ofrecer o puede brindar. En cuanto a cómo van a impactar en la parte de los procesos de negocio, es importante que nosotros siempre identifiquemos cuáles van a ser aquellos caminos más cortos, cuáles van a ser los caminos más sencillos, donde no estemos dando vueltas en círculo y que el proceso me indique cuál es la dirección que va a tomar ese proceso. Entonces, definirlo me permite entender con claridad dónde puedo agilizar, dónde puedo mejorar, dónde puedo innovar y tener una visibilidad más clara de dónde está mi proceso actualmente, una foto real de ese momento, dónde puedo estar en el paso a paso y así poder ir a hacer una mejora, hacer una automatización o incluso una innovación. Entonces, el proceso no importa si es muy fácil o si es muy complejo, siempre puedo tener aquí procesos de negocio definidos. Esto me va a asegurar una transparencia, una trazabilidad y al final de cuentas es una calidad que le voy a dar a mi cliente y me va a permitir a mí como organización tener ahorros sin tener muchos reprocesos e identificando cuellos de botella. En el tema de cómo va a impactar esos procesos de negocio de nuestros clientes, el cliente siempre va a buscar cómo hacer las cosas más fáciles, más ágiles, que los procesos no sean engorrosos, que los procesos no sean complicados. Entonces aquí, en este caso, las organizaciones tienen que detectar las necesidades que tienen los clientes, las necesidades que tienen sus varias personas, sus frustraciones, sus motivaciones, y qué más se les puede ofrecer. Entonces, es alinear las expectativas que tienen nuestros clientes con las experiencias que se le pueda brindar. Algunas características que tiene que tener un proceso de negocio y lo que tiene que sí o sí tener es una definición clara de mi proceso. Yo necesito tener cada paso de inicio a fin de mis procesos, donde me vaya explicando cuáles son aquellas fases más primordiales, más trascendentales. Tienen que tener un estándar. Estos procesos tienen que poder ser repetibles y, por ende, darme un resultado siempre consistente. O sea, siempre mostrar como un resultado que yo vaya a esperar y que esté alineado a los objetivos de la organización. Me tienen que crear valor porque si un proceso ya no me está dando el valor que yo quiero, significa que ya o está obsoleto o tengo que ir madurando mis procesos hacia otro camino y alineados nuevamente a los objetivos de mi organización. Y los procesos no están escritos en piedra, los procesos al final del día van a tener una mejora continua que me va a permitir ir de cara al cliente, dándole mejores experiencias y estar siempre a la vanguardia y de la mano con el día a día de nuestra organización. En este momento le voy a dar el paso a mi compañera Aileen para que nos siga explicando un poco más de los procesos de negocio y cómo estos se pueden desarrollar. Gracias, Sofi. Pues bien, ya que entendimos qué es un proceso y la importancia de definirlo, entonces hablemos un poquito sobre cómo se lleva a cabo esa mejora de procesos. Básicamente no podemos mejorar algo que no entendemos. Por esa razón, el primer paso va a ser ese levantamiento de información. Entonces, acá es importante explicar que en Imaginer nosotros utilizamos el análisis as is to be, es decir, primero planteamos los procesos tal cual se hacen hoy en día, la situación actual, para luego hacer las propuestas de mejora y ya tener un mapa a futuro, o sea, ya el proceso mejorado.
Entonces, para el levantamiento, lo que normalmente hacemos es pues tener entrevistas con las personas que realizan el proceso en su día a día para poder comprender cómo se lleva a cabo actualmente, ¿verdad? Esa es la persona que más conocimiento va a tener sobre el proceso porque es su día a día. Entonces, tanto entender el paso a paso como cualquier otra variable o factor que influya en el proceso. Por ejemplo, los departamentos que se ven involucrados, qué insumos necesitan para llevar a cabo el proceso, cuáles son los resultados de cada etapa o qué sistema se utiliza, etcétera. ¿Ok? Una vez que ya tenemos toda esa información, que ya entendimos el proceso, procedemos a diagramar. Es decir, vamos a plasmar la información recopilada en un mapa o en un diagrama. ¿Ok? Acá no voy a poner como limitantes sobre cuál tipo de diagrama, porque en realidad va a depender del objetivo. Pero principalmente podemos hablar o de un flujograma que nos va a explicar el paso a paso del proceso y los distintos caminos que este puede tomar, ¿verdad? Dependiendo de algunas decisiones. O bien, por ejemplo, podemos mencionar un CPOC si el objetivo es poder ver o visualizar cuáles son nuestros proveedores, clientes, las entradas y salidas del proceso. O incluso un diagrama un poquito más completo como el Value Stream Map, por ejemplo. Pero en realidad a nivel de ingeniería industrial hay muchísimos más. ¿Ok? Ya teniendo el proceso en un mapa, que ya cualquier persona lo pueda visualizar, entonces vamos a avanzar con la tercera etapa, que es la validación. Eso básicamente consiste en presentar el diagrama a la persona con la que ya hemos levantado el proceso para que esta persona nos dé el visto bueno de que esta representación es real, que es una representación que sí es como fiel al proceso actual. ¿Ok? Aquí también idealmente podríamos contar con la participación de gerencia, tanto para que tengan visibilidad de su proceso actual, que a veces, ¿verdad? O sea, uno hace las tareas en su día a día, pero no necesariamente tiene o puede visualizar el proceso ya en una secuencia lógica. Y pues desde aquí gerencia puede ir como señalando los puntos de dolor y entonces por ende también nos va adelantando un poquito cuáles son esas oportunidades de mejora que quieren ver. ¿Ok? Con el mapa validado, entonces vamos a pasar a una etapa de análisis. Acá básicamente ya vamos entrando un poquito a lo que es la parte del to be, porque vamos a tomar ya el diagrama as is y vamos a comenzar a analizar e identificar todas esas oportunidades de mejora. Sea que vamos a cambiar, por ejemplo, el flujo del proceso para que tenga una secuencia más lógica. Podemos eliminar actividades que al todo no agregan valor o eliminar o incluso reducir lo que son reprocesos. A veces vemos que hay actividades que al todo no tienen responsables asignados, entonces dentro de las propuestas de mejora está asignar responsables para que cada quien sepa lo que tiene que hacer. Podemos identificar a veces tareas manuales, entonces por ende proponer un sistema adecuado para automatización, así como por ejemplo definir indicadores claves para un mayor control del proceso. ¿Okay? Una vez que ya se identificaron todas las oportunidades de mejora, entonces podemos avanzar a la quinta etapa, que sería el rediseño e implementación. Esto es básicamente plasmar en un nuevo diagrama, es decir, el diagrama to be, ya el rediseño del proceso, tal cual debería de quedar, digamos, en la propuesta a futuro, y con ello se puede proceder a la implementación. Aquí importante notar que pues esto es un ciclo, ¿verdad? Entonces la mejora no acaba, los procesos deben de ser revisados periódicamente para que podamos identificar continuamente estas oportunidades de mejora. Okay. Y si podemos pasar al siguiente, por favor. Ok, con respecto a los beneficios, bueno, tal vez si recordamos de la introducción, Sergio nos mencionaba que Imagineer es una empresa centrada en Customer Experience, ¿verdad? En esa experiencia del cliente. Por ende, incluso en lo que es definición y análisis de procesos y en realidad cualquier otra metodología o herramienta que nosotros apliquemos a nivel de la consultoría de estrategia, nosotros siempre mantenemos como punto central al cliente. Entonces, esto nos permite proponer mejoras que cumplan con las expectativas de dichos clientes. Y por ende, uno de los principales beneficios que vamos a ver o que vamos a obtener es mejorar la experiencia. Por consecuencia, si logramos mejorar la experiencia del cliente por medio de esta mejora de procesos, vamos a también lograr entregar de manera más ágil y eficiente la propuesta de valor, ¿verdad? Eliminando todas esas tareas innecesarias, reprocesos. En resumen, vamos a limpiar el proceso, que sea más fácil para el cliente, más simple, más rápido
Y eso se traduce tanto en una mayor satisfacción para el cliente como también en mayores ventas efectivas. Ahora bien, si el proceso así tal vez contaba con muchas tareas manuales, entonces parte de las propuestas sería, ¿verdad?, avanzar hacia esa automatización con el sistema que corresponde dependiendo del tipo de proceso. Por ejemplo, si es comercial, probablemente pensemos en un CRM, lo que va a permitir que haya una mayor visibilidad y control del proceso. Aparte que podemos programar, por ejemplo, alarmas o notificaciones que darían como beneficio la escalabilidad. O sea, a esto nos referimos que, por ejemplo, si la persona en un nivel 1, hablemos de tal vez un ejecutivo de ventas, por ejemplo, tiene ciertas tareas asignadas y en un periodo específico no las cumplió. Entonces el sistema genera alertas y notificaciones, pero si después de un tiempo todavía no se ha realizado la tarea, eso se puede escalar al siguiente nivel, es decir, digamos a un supervisor. Y eventualmente incluso podría llegar a gerencia. Entonces, sí, esta mejora de procesos y automatización nos va a permitir esa visibilidad y esa escalabilidad del proceso. También, bueno, a la hora de limpiar el proceso, pues se busca eliminar cualquier tarea que no agregue valor, como les mencionaba, reprocesos innecesarios. En general vamos a buscar acortar tiempos muertos. Eso también va a generar un beneficio respecto a una disminución tanto de costos operativos y, por supuesto, una disminución en los tiempos. Esto va a garantizar los tiempos de ejecución competitivos y que vayan pues acorde a la expectativa del cliente. Ya por último, para esta sección, si durante el levantamiento de información también se comprendió los diferentes departamentos o personas involucradas en el proceso, pues esto va a permitir que, ¿verdad?, al mejorar o proponer el proceso to be, se definan mejores métodos de comunicación y por ende también esa comunicación entre departamentos y personas se agilice. Es decir, en resumen, estos son algunos de los muchos beneficios que nos pueden dar la mejora de procesos de negocio. Ok, y ya para la última sección, antes de pasar a las preguntas, tenemos algunos casos de uso. En este caso vamos a exponer 3 de industrias distintas. Ok, el primer caso de uso corresponde a una empresa de la industria retail. En este caso, pues esta empresa tenía ciertos retos, pero su principal objetivo era mejorar la experiencia del cliente. Entonces, tenía 2 principales retos. En realidad, el reto iba enfocado a sus procesos comerciales. Necesitaban redefinirlos o más bien incluso definirlos porque no los tenían claros. Eran procesos prácticamente heredados que nunca habían sido cuestionados y necesitaban también enfocarlos, aparte de definirlos, enfocarlos a los clientes. Entonces, en este caso específico, en realidad se dividió, por decirlo de alguna manera, en 2 etapas. El primero es entender al cliente para después definir correctamente los procesos comerciales a lo interno. Entonces, para la primera parte, que es el cliente, utilizamos 2 herramientas. Una es el buyer persona, el cual es una perfilación de nuestros clientes ideales. Nosotros levantamos tanto características demográficas como actitudinales, de manera que tomamos como todo el enfoque del cliente para verdaderamente entender a esas personas. Y una vez que también ya comprendemos eso, podemos pasar al Customer Journey. El Customer Journey es el proceso de compra del cliente. Entonces, tanto el Buyer Persona como el Customer Journey nos permite entender ese conocimiento como integral de a quién le estamos vendiendo y cómo compra esta persona. Por ende, también a la hora de dibujar el Customer Journey, pues identificamos esos puntos de contacto y en especial los puntos de contacto como más críticos que activan, ¿verdad?, procesos a lo interno y que pues obviamente tenemos que ir como alineando. Y por supuesto también al entender al cliente podemos crear estrategias comerciales centradas en dichos buyer personas, es decir, estrategias más personalizadas. Y si pasamos por a la otra. Ok, y la segunda parte de este caso era ya los procesos internos. En este caso se utilizaron 2 tipos de diagramas. Teníamos el flujograma para poder identificar el paso a paso del proceso e identificar los distintos caminos dependiendo de ciertos puntos como de decisión y de control, pero también establecimos un CPOC en el cual entendimos como
como todas las relaciones con diferentes departamentos, qué tipo de documentación, por ejemplo, se necesitaba como insumo y quién me la daba, luego qué hacía con esa documentación y a quién se la entregaba. Entonces pudimos definir todo tipo de departamentos, todo tipo de clientes en general, tanto internos como externos, y qué tipo de insumos necesitaban. Nosotros, bueno, en realidad el CPOC lo ampliamos un poquito, pasa a ser más como en realidad una ficha del proceso, porque también analizamos pues todos los sistemas que se utilizaban en cada una de las etapas, si tenían o no indicadores establecidos. Y todo esto nos permitió hacer el debido análisis para plantear ciertas mejoras en sus procesos comerciales. Esto llevó a un aumento de la productividad, ya que eliminamos algunas tareas que vimos que eran innecesarias o que también se hacían de manera manual, que pudimos automatizar por medio de algunos sistemas. Logramos definir ciertos KPIs y también pues aumentar la satisfacción del cliente, ya que hicimos un proceso mucho más ágil. Se eliminaron ciertos reprocesos por el que el cliente, aunque era de algo de un proceso interno, pues eso eventualmente llegaba al cliente, ¿verdad? Y tuvimos la facilidad de definir pues reglas de negocio y por ende también a la hora de haber diagramado bien el proceso, pues identificamos qué puntos necesitaban alertas y notificaciones, y eso también facilitó la automatización de los procesos. Pasas al siguiente, por favor. Ok, para el caso número 2 vamos a ver el de una industria de hotelera. En este caso, bueno, el reto de esta industria, de este hotel, es mejorar la experiencia de la estadía de su huésped, aumentando la eficacia y la eficiencia en sus procesos. Lo vamos a resolver por medio de la metodología de DMAIC, que es una metodología altamente eficaz para resolución de problemas y que forma parte de la caja de herramientas de Six Sigma. Lo hace constar 5 etapas, cuales vamos a ir viendo a medida que voy explicando el caso, y estas etapas son una secuencia que donde inicia un ciclo nuevamente, donde es algo de mejora continua. Entonces vamos a tener, para empezar, la parte de definir. En definir, bueno, se contempla un problema en el tema de las reservaciones, ya que tanto a nivel del cliente como del personal del hotel se encuentran con problemas para el tema de las reservaciones, tomar esas reservaciones y cómo se pueden mejorar. Entonces, en este caso, tienen una página web, un sitio web donde estas reservaciones pues no se pueden llevar a cabo y el cliente o el huésped tiene que tomar un teléfono y hacer una llamada. Las llamadas se pueden tomar en un horario de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo cual es un poco irreal, ya que si quisieran hacer una reservación fuera de ese horario, o incluso si llaman y no hay nadie en recepción para atenderla, pues nos mandan una contestadora, donde algunos clientes pues dejan sus datos y en otros casos se pierde esa llamada, por ende esa reservación. Entonces, el hotel plantea resolver un proceso de reservaciones y cómo poder mejorarlo y cómo poder atacar esos problemas. Entonces, para la primera etapa de definición, vamos a analizar el proceso as-is de reservaciones. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de ver y plasmar son aquellos recursos, entradas, salidas del proceso, donde me va a permitir saber cómo se está comportando el proceso actualmente. Lo que sí quiere enfatizar es que en esta parte de definición o con la metodología de IMAIC no vamos a tratar de puntualizar algún problema o vamos a inclusive exacerbar los problemas. No, más bien queremos atacar y plasmar sobre la mesa qué se puede mejorar. Después de esta parte de definición, vamos a saltar a la medición. En este caso, tanto los clientes en el sitio web como de cara a la recepción, comentan que el tema de las reservaciones es bastante caótico, bastante enredado y a veces las llamadas, pues la persona que atiende no toma la llamada como debería ser. Entonces, con un poco de esto, de esta retroalimentación, sumado a un indicador, por ejemplo, el porcentaje de ocupación que tiene el hotel en la actualidad versus años anteriores,
se dan cuenta que esta ocupación ha ido disminuyendo. Entonces, con estas dos etapas pasamos a la parte del análisis. En el análisis vamos a sentarnos con el equipo y vamos a estar identificando por qué se están dando esas situaciones, cuestionarnos el por qué hemos llegado hasta ahí y por qué podemos tener este tipo de insatisfacción por parte de nuestro cliente. Podemos utilizar también un diagrama de Ishikawa, donde nos muestran las causas y efectos de nuestra problemática. En este caso, bueno, no se tiene un sistema adecuado a la realidad, se tienen solo llamadas telefónicas, el sistema no es un sistema 24/7, por tanto, la persona pierde esa reservación, o el hotel pierde esa reservación. Además, la persona no puede personalizar su reservación, no puede escoger qué tipo de habitación quiere, o algún servicio extra. Los métodos que tienen ellos en el hotel no son como los más adecuados, son muy rígidos, y el personal no necesariamente está capacitado para atender de cara al cliente. Con estas tres fases pasamos al tema de la mejora. En la mejora nos vamos a sentar con todo el equipo a hacer una lluvia de ideas, y aquí esas ideas que serán tomadas en cuenta son las que van enfocadas a resolucionar el problema puntual, que en este caso son las reservaciones y cómo yo puedo mejorar esa experiencia hacia mi cliente o mi huésped o futuro cliente. En este caso, la idea o la mejora que se, mayor salto que se quiere aportar es mejorar el sitio web o tomar en cuenta un nuevo sitio web para las reservaciones y que a la hora incluso del check-in y el check-out del huésped sea todavía más ágil y más fácil. Y que el personal también pueda estar enfocado en tareas que sí aporten valor a mi cliente, no necesariamente estar atendiendo una llamada telefónica que puede ser automatizada por medio de un sistema. Una vez que tenemos esta mejora, pasamos al control. El control nos permite saber y ver si este nuevo proceso to be, que fue el proceso como quiero que llegue a ser, me está dando resultados esperados, se está alineando a los objetivos y por ende está cumpliendo las expectativas tanto de mi cliente como las expectativas que el hotel tiene para cumplir sus resultados. Es, como se puede ver en la imagen, un ciclo. En realidad lo que se trata de hacer es ir mejorando día con día y madurando ese proceso. Lo que queremos buscar es cómo irnos adecuando a la realidad de nuestra organización. No necesariamente puede ser que esta mejora sea acorde a un tema de un proceso obsoleto, sino que simplemente no estoy alineada con los objetivos y los alcances de mi empresa. Sí debería revisarse recurrentemente, usualmente una vez al año, o incluso cada vez que se pueda saltar, si el proceso es muy crítico, estarlo revisando continuamente. Algunos de los beneficios que se pueden dar con esta resolución en tema del hotel sería un aumento de sus reservaciones, ya que van a contar con una plataforma muchísimo más acorde a la realidad, donde las personas pueden incluso personalizar qué tipo de reservación van a querer. Van a tener una lealtad muchísimo mayor de sus clientes, ya que los van a poder retener y ellos se van a poder sentir cómodos y a gusto que sus necesidades fueron atendidas. Va a haber una reducción interna de los costos, ya que las personas van a estar focalizadas en sus tareas que de verdad aporten un valor. Va a haber una automatización de aquellas tareas muy manuales y va a haber una medición y control del proceso, porque me va a permitir saber en qué etapa del proceso estoy un poco más deficiente, dónde lo puedo mejorar y cómo puedo ir siempre buscando la mejora continua e innovación de mis procesos. Bueno, voy con un caso de la industria de alimentos y bebidas. Realmente no voy a profundizar mucho en lo que fue la aplicación de las metodologías, ya que muchas se parecen a lo que comentaban mi compañera Eileen y mi compañera Sofía. Lo que sí voy a decir es que, bueno, tuvimos una experiencia muy enriquecedora con esta empresa de producción de alimentos y bebidas. Desde un inicio, con el diagnóstico, pudimos identificar muchas oportunidades de mejora bastante importantes para ellos. Por ejemplo, los encargados de los procesos tenían dificultad para ver el estado de sus negociaciones, por ello no tenían el control que querían. Además, los responsables de las tareas no tenían una visión universal del proceso, más bien cada uno tenía como
claros sus propios procedimientos. Sí conocía muy bien a sus clientes, de hecho, y tenían muy buenas relaciones con ellos, pero no tenían procesos definidos ni tecnologías adecuadas y amigables para ofrecerles buenas experiencias. Sus tecnologías realmente eran limitadas y esto hacía que prefirieran utilizar alternativas de comunicación que no permitían tener la información centralizada ni ordenada. Esto hacía que tuvieran muchos campos vacíos en sus bases de datos y no podían hacer minería, es decir, no podían tomar decisiones en tiempo real y muchas veces no sabían por qué estaban ocurriendo los problemas. Todo esto, sumado que contaban con carteras de miles de clientes que se contactaban de forma manual, hacía que no siempre se pudiera llegar a todos ellos en el momento adecuado, atrasando muchas negociaciones y causando muchos cuellos de botella. Esto se traduce en muchas pérdidas, tanto de dinero como de tiempo, etcétera. De aquí podríamos ver varios desafíos, tal vez los más importantes son los que tenemos en pantalla, que hacía falta definir realmente un proceso interno de ventas centrado en el cliente y que, bueno, hacía falta encontrar una manera de definir esas reglas de negocio y poder automatizar las tareas repetitivas y tediosas para facilitarle la vida a sus colaboradores. Así que, bueno, también utilizamos algunas etapas de metodologías como Design Thinking y Six Sigma, como las que comentaron Aileen y Sofía. Y lo primero que hicimos fue centrarnos en entender a los usuarios de las tecnologías. Era irnos a familiarizar con esos responsables de las tareas, ver con ellos actividades que fomentaban la creatividad y la colaboración para que sí se abrieran a nosotros y poder entender cuáles eran sus frustraciones y también sus fortalezas. Vimos cuáles eran sus dolores y cuáles eran las motivaciones que hacían que ellos siguieran adelante. Esto nos ayudó mucho a ver realmente qué era lo que estaba pasando y por qué era que estaba pasando. Una vez que llegamos a este punto, fue muy sencillo sentarnos con ellos a diseñar en conjunto un proceso uniforme con el que todos estuvimos de acuerdo. De hecho, logramos definir bien los encargados, los responsables, entendimos entre todos los flujos de información a través del proceso, cómo se transformaban y cómo se iban convirtiendo en aquello que necesitábamos, es decir, las negociaciones y las ventas, que era lo más importante. Con esto ya tuvieron una buena base para elegir una tecnología que se adaptaba a la naturaleza de su negocio y también a sus necesidades. Y podemos decir que fuimos parte de sus capacitaciones y que seguimos acompañándolos y trabajando en conjunto, incluso después de que la consultoría había terminado, para hacer pruebas de lo que habíamos diseñado y los ayudamos mejorando iterativamente algunas cosas para poder seguir eliminando, simplificando y automatizando tareas que no tenían mucho valor, hasta que todos quedamos suficientemente contentos con los resultados. Así que fue un proceso mutuo de aprendizaje y colaboración. Ya al final de la consultoría, los gerentes realmente no tenían que estar encima de sus trabajadores, sino que ya tenían los medios y las herramientas para conocer los estados de sus procesos, para ayudarlos a que fueran más eficientes y, bueno, podían tomar muchísimo mejores decisiones. Así que los beneficios los podemos ver resumidos en esta filmina y era que ya tenían un entendimiento general del proceso, que todos estaban de acuerdo con cuál era el paso a paso que tenían que seguir. Ya sus propios procedimientos se habían incorporado a los procesos para replicar aquellas buenas prácticas entre los colaboradores. Esto también hizo que se tuviera una mejor visión y control por parte de gerencia y, bueno, a final de cuentas lograron automatizar muchas tareas y ahora sí ya eran capaces de hacer los contactos que necesitaban con todos los clientes, conservando siempre las experiencias, ¿verdad? Aquellas personas que sí necesitaban un contacto humano uno a uno, lo siguieron teniendo y aquellas personas que podían esperar o recibir un correo pudieron ser contactadas de esa manera, asegurando que el negocio siempre siguiera adelante. Okay. Sophie. Listo. Muchas gracias, chicos. Ahora, por acá tenemos algunas preguntas que han hecho por medio de nuestro chat. La primera sería, ¿cómo se define un Customer Journey? Bueno, lo que es la definición de un Customer Journey, básicamente es el proceso de compra de un cliente. Es decir, para esto tenemos que tomar como insumo el perfil de un buyer persona. Si tenemos varios buyer personas, pues hay que hacer un Customer Journey para cada uno. Y con ello podemos crear el paso a paso por el que pasa el cliente desde que surge una necesidad, ¿verdad? O tiene algún problema a resolver hasta que adquiere un producto o servicio que pues, lo soluciona o satisface su necesidad. En Imagineer, aparte del proceso, pues sí nos gusta comprender más aspectos, nos gusta entender bien cuál es el objetivo del cliente inicial, cuáles son las motivaciones y sus puntos de valor en cada una de las etapas para que así la empresa comprenda eh, qué motivaciones, ¿verdad? Tiene el cliente y por ende qué son cosas positivas que tiene que hacer
y también qué puntos de dolor tiene como para evitarlos y no crear frustraciones innecesarias en el cliente. También nos gusta ver cuáles son las emociones, sean positivas o negativas a lo largo del proceso, porque esto nos permite analizar ciertas estrategias para mejorar, pues mejorar esas emociones negativas o bien potenciar aún más las que son positivas, etcétera. Pero en resumen, el Customer Journey es el proceso de compra de un cliente y esto nos permite analizar qué esfuerzos son necesarios desde los procesos internos. Muchas gracias, Aileen. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mejor forma de definir un proceso interno? Ok, un poco recapitulando el tema de qué es un proceso. Bueno, los procesos de negocio están conformados por personas, sistemas y me tienen que dar un resultado cuando se interrelacionan entre sí. Entonces, aquí lo importante para poder definirlo es tener muy claro cada una de estas etapas, tener muy claro cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el objetivo el que yo quiero alcanzar, hacia dónde yo quiero ir. Entonces, en un resumen, básicamente es tener muy definido cada una de estas etapas, cada una de esto que es parte de un CIPOC o de una etapa en un DMAIC, por ejemplo. Muchas gracias. La próxima pregunta sería, ¿cómo se relaciona la definición de procesos internos con la experiencia de los clientes? Ok, pues básicamente es que los procesos internos tienen que estar alineados al proceso del cliente, ya que tiene que haber cierta armonía, ¿verdad? Porque el cliente tiene sus expectativas. Entonces, podemos tomar, de hecho, como referencia una estadística de Gartner que dice que el 64% de las personas les importa más la calidad de la experiencia que tengan como cliente que el precio del producto o servicio que están adquiriendo. Entonces, ¿verdad? Eso denota que es importante pues definir correctamente los procesos, ¿verdad? En especial los procesos de cara al cliente, pero igual también cualquier otro proceso operativo que va a terminar afectando la experiencia del cliente. Si los procesos internos son lentos, son poco ágiles, son difíciles, ¿verdad?, de llevar a cabo, pues el proceso del cliente se va a ver afectado. Entonces es muy importante que sí haya esa sincronización, por decirlo de alguna manera, entre procesos internos y los procesos del cliente. Perfecto, muchas gracias. La próxima pregunta está partida en dos. ¿Cómo puedo saber si los indicadores establecidos me están dando información relevante? Y la otra es, ¿cómo defino correctamente estos indicadores? Ok, para saber si mis indicadores me están dando la información relevante, la que yo necesito, eso es como un termómetro, donde yo lo coloco y tomo una temperatura. Entonces, en este caso, si tengo un indicador que por la naturaleza de mi proceso y por la naturaleza ya de la organización no está alineado o acorde a los objetivos, yo debo determinar que ya este indicador está obsoleto, no puede seguir siendo parte de mi análisis de procesos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es mediciones y si yo supero esas mediciones y veo que no me están generando ningún valor de más, lo debo sacar. Quiero decir, como si tenemos una página o un e-commerce y lo que quiero ver o lo que establezco como un indicador es la cantidad de visitas a mi página web, pero ya esto en realidad no me está dando información de más, lo que tengo que hacer es buscar otra madurez. Entonces, sería ver qué cantidad o el porcentaje de esas visitas van a ser visitas que sean efectivas a nivel de compra. Entonces, ok, inicio con una plataforma de e-commerce, pero necesito madurarla para saber si en efecto me está surtiendo mis resultados esperados. En este caso, para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Catherine? Con mucho gusto. Sería, ¿cómo defino correctamente los indicadores? Ok, en esto, bueno, tomado un poco del ejemplo que les venía dando, en realidad lo que tengo que ir viendo es la madurez de mi proceso, cómo este puede ir alcanzando los objetivos y las metas que se establecen, ya sea por departamento y en busca de los objetivos estratégicos. Entonces, en este caso, es saber si me está dando la medición que requiero para una vez así buscar y establecer con mi equipo hacia dónde quiero ir y qué resultados es el que yo necesito tener. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Sería, ¿cómo se definen las reglas de negocio?
Ok, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo primero que hay que destacar es que una regla de negocio es un poco de control, pero para poder tener control primero hay que medir y para poder medir primero hay que definir. Siguiendo el ejemplo de Lean, de hecho también en enero de este año Forrester publicó un estudio donde decía que solamente un 27% de las empresas de un tamaño de muestra de casi 820 tenían procesos mapeados o identificados o tenían alguna manera visual de representar y visualizar sus procesos. Esto tenía implicaciones negativas como que realmente no había ninguna visibilidad sobre los procesos ni control. Y como no había control, no había mediciones, no había mediciones, por eso no podía haber control. Y eso también significaba que no podían tomar decisiones en tiempo real. Entonces era muy difícil establecer reglas de negocio. Diría que entonces el primer paso es entender muy bien los procesos, sentarse a definirlos. Y bueno, una vez habiendo dicho esto, las reglas de negocio son eso, son reglas, son condiciones que deben de cumplirse para que el proceso pueda continuar su camino. Por eso es que es muy común verlas en aquellas tareas críticas, aunque esto realmente va a depender de los encargados de velar por el cumplimiento de los procesos. Por eso es que una vez que ya se tiene el proceso definido, hay que sentarse con las personas que tienen capacidad de mando, esas personas que toman decisiones, llámense gerentes, llámense jefes o una junta directiva, dependiendo de la naturaleza del negocio. Una vez con ellos, hay que sentarse a analizar y entender el flujo del proceso, ver dónde es que están esas tareas críticas o esos puntos sensibles, más bien, para poder sentarse, para poder determinar qué es lo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, no sé si el plazo para enviar un documento debe ser menor a un par de horas, si la prioridad de una tarea debe ser asignada según una escala específica que ya previamente se puede definir, o si un pago a un proveedor debe ser aprobado máximo un día después de recibir una factura, etcétera. La regla va a depender de la importancia para el cliente y también para el dueño del proceso. Y por eso es que recalco la importancia de entender muy bien el proceso, porque lo que hay que ver es realmente cómo cada una de estas actividades va a afectar el proceso en sí, este flujo, porque eso va a tener un impacto sobre la experiencia del cliente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para despedirnos, bueno, agradecerles a los participantes por sus preguntas y por supuesto a nuestros expertos.